Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en esta mañana. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos permites estar reunidos. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Te damos gracias también porque tú nos has, guardado, de todos los problemas que han habido últimamente con las lluvias. Te pedimos por toda aquella gente, Señor, que ha tenido, varios problemas. Te pedimos para que tú los guardes, para que tú los cuides, para que suplas sus necesidades. Sabemos que hay gente que se ha quedado hasta sin casa, sin comer. Te pedimos para que tú seas el que estés con ellos, para que también sobre todo tú les permitas que ellos puedan acercarse a ti, Señor. Sabemos que todos los juicios que tú traes es para que la gente se acerque a ti, para que pueda despertar y para que puedan entregarte su vida y su corazón. Te pedimos, Señor, para que nosotros nos sigas guardando, para que sobre todo nos des la oportunidad también de hablar con la gente que está perdida, para que ellos también puedan venir a la salvación. Te pedimos que el día de hoy hables en nuestros corazones y para que toda tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones y nos ayudes también a tener un avivamiento para poder llevar el evangelio a la gente que se está perdiendo, Señor. Sabemos que tu venida cada día está más cerca. Sabemos que todas las cosas que están pasando no son casualidad. Es un llamado más de que tú estás más cerca y a las puertas. Te pedimos para que tú nos guardes, Señor, para que tú nos permitas estar trabajando en tu obra, sabiendo que nos queda poco tiempo sobre la tierra. Te pedimos, Señor, todo esto y te damos las gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un pasaje, vamos al libro de Deuteronomio y vamos al capítulo 6 y vamos al versículo 17. Hay que recordar que el libro de Deuteronomio es el libro de la ley y vamos a ver uno de los mandamientos más importantes que hay en la Biblia. El tema del día de hoy es guarda los mandamientos. Es una orden. Vamos a ver por qué Dios nos exige o por qué Dios nos pide que guardemos los mandamientos. Vamos a ver que es algo muy importante para la vida de un cristiano. Por eso vamos a ir al libro de Deuteronomio, al capítulo 6 y el versículo 17. Vamos a ver exactamente cómo dice aquí. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Aquí está hablando acerca de guardar. ¿Tenemos que guardar qué? Los mandamientos de Dios. Es un mandamiento. No está diciendo ahí si quieres y cuando puedas, pues guarda los mandamientos. Dice, tenemos que guardarlos. En primer lugar, tenemos que entender que Dios nos está volviendo a exhortar a guardar los mandamientos de Dios. Pero no solamente eso. Esta es una orden muy específica de parte de Dios. Guarda sus mandamientos. No le da rodeos. Dios nos lleva exactamente a qué tenemos que hacer. Muchas veces nosotros no actuamos porque no sabemos qué tenemos que hacer, pero aquí Dios es muy claro. Dice, guarda sus mandamientos. Ahora, hay diferentes formas de guardar algo. Nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Acabamos de ir de viaje, ¿verdad? Y cuando llegamos al aeropuerto, pues te guardan las maletas. Pero esas maletas las agarran y las avientan, ¿verdad? Con todas las demás. No les importa qué traigas adentro. Agarran el equipaje en general y lo ponen en un lugar que se llama la bodega de carga. Y todo termina, todo allá aventado. Digo, yo me acuerdo que, por ejemplo, ¿verdad? Para ese último viaje compré una maleta nuevecita. Me la entregaron, que parece que la metieron lleno de aceite, toda raspada, rayada. Esa es una forma de guardar, sí. Pero es una forma, no es lo más apropiado, ¿verdad? En este versículo está especificando un adjetivo muy, muy particular. Dice, guarda cuidadosamente. No guardes nada más como aventar por aventar, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que guardar los mandamientos? Precisamente para que no lo hagamos al aventón. Aquí la palabra cuidadosamente viene de una raíz en hebreo que es la palabra shamar. Esa palabra significa resguardar algo, pero no nada más resguardarlo. Es resguardarlo y poner una cerca de protección alrededor para que nadie se pueda acercar. Bueno, para que no la pueda tocar y mucho menos robarla. Ahora, ¿quién pone estas medidas de seguridad y ese nivel de protección? Eso no se usa para cualquier lado. Tú no pones eso, ¿verdad? Para resguardar 1 kilo de tortillas. Entonces, significa, ¿verdad? Que esto sirve para resguardar algo que es muy importante y muy valioso. Ya veíamos, ¿verdad? Por ejemplo, las medidas de seguridad que tienen para resguardar y vigilar algo que se llaman las joyas de la corona en Inglaterra. Resulta que tienen ahí cosas muy costosas. Tienen una corona, ¿verdad? Que pertenecía a los reyes de la India. Entonces, esa corona, pues vale muchísimo.
históricamente por lo que está hecha y pues obviamente las tienen resguardadas en todos lados. Por eso es tan importante, ¿verdad? El ponerle un montón de cámaras y ver cómo la tienen resguardada, ¿verdad? Tienen estrictas medidas de vigilancia y de seguridad. ¿Por qué? Por lo que vale. Por eso le ponen todo eso, ¿verdad? Por eso cuando Dios te dice, guarda los mandamientos, ¿verdad? Es un momento para analizar tu vida. Analiza tu vida por un momento. ¿Tú cómo guardas los mandamientos de Dios? Olvídate de los demás. Olvídate de Inglaterra. Olvídate de los aeropuertos. ¿Tú cómo guardas los mandamientos de Dios? ¿Los tienes resguardados en una fortaleza de tu corazón? ¿O también los tienes como los tratas como las maletas del aeropuerto? Es otra forma de guardarlos, ¿verdad? Es ahí en donde Dios nos llama y nos exhorta. Por eso nos dice, guarda cuidadosamente, para que hagamos un análisis de nuestra vida. Ahora, ¿tú sabes por qué Dios te da este mandamiento de guardar cuidadosamente? ¿Por qué se te ocurre que Dios tenga que decir cuidadosamente? Porque Él sabe que una de las cosas en las que más fallamos es precisamente en guardar los mandamientos. No es casualidad. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 33. Este es un versículo, ¿verdad?, que nos da la radiografía de los cristianos desde la época del pueblo de Israel, ¿verdad?, hasta la actualidad. No ha cambiado absolutamente nada. Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 33. Dicen, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Dice que estas personas, ¿verdad? Resulta que aquí estamos viendo la última etapa de un rey que se llamó Oseas. Resulta que Oseas fue el último rey de Israel. El reino de Israel. Había el reino de Israel y el reino de Judá. Pues Oseas fue el último. Después de eso, los invade Sennacherib de Asiria y se los llevan. Pero resulta, ¿verdad?, que llevaban a estas personas y dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Oye, espérate, ¿a poco sí se puede? ¿Cómo vas a temer tú a Dios y vas a honrar a los dioses? Dice, según la costumbre de las naciones a donde habían sido trasladados. O sea, ¿tú combinas también la Biblia con todas las tradiciones de los hombres? Vamos al versículo 34, donde se aclara precisamente esto para que no haya confusión alguna. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Hasta hoy hacen como antes. Dice, eso no es cierto. Con Dios no hay de que un poquito sí y un poquito no. Un pie en el mundo y otro pie con el Dios. No es cierto. Dice, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos. Dice, no es cierto. Eso no se puede hacer. Ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová. Y no solamente eso, ¿verdad? Dice, desde antes, dice, y hasta hoy hacen igual. Eso significa, ¿verdad?, que no solamente en la época de Oseas. Oseas fue el último rey de Israel y fue traspasado, ¿verdad? Y se lo llevaron a Siria, en donde él murió. Sigue siendo el común denominador, por eso dice hasta hoy. Por eso los mismos cristianos siguen en las mismas. Hasta nuestra época, en la misma actualidad, ¿verdad? Es por eso por lo que Romanos 3 y versículo 11 dice, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hasta la actualidad, como dice en Reyes, ¿verdad?, hasta hoy sigue siendo lo mismo. No hay a quien le interesen las cosas de Dios. Ahorita venimos platicando acerca de eso, ¿verdad? Años pasan y años y años y la gente sigue en la misma actitud de rechazo hacia Dios. Qué triste y qué lamentable es, ¿verdad? Y eso no nada más muestra una sola cosa, la enorme, ¿verdad?, misericordia de Dios. Porque en el momento en el que una persona pasa a la eternidad, ya no hay oportunidades. Ahorita es extender cada una de esas misericordias a la gente que no busca a Dios, ¿verdad? Por eso aquí vemos, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio que está la ley de Dios, y la ley de Dios es la Biblia. En la actualidad está disponible y al alcance de todo el mundo y en todas las naciones. Resulta que la Biblia ha sido traducida y leída en todos los idiomas del mundo. El otro estaba viendo una estadística en la que hablaban acerca de que el 90% de la población mundial ha tenido contacto con la Biblia en su propio idioma, dialecto o como se le llama, en todo el mundo.
¿Por qué? Porque ha llegado a todo el mundo. En México tenemos la enorme bendición de que en cada hogar, en cada casa, al menos hay una Biblia. Yo cuando he hablado con la gente, ¿verdad? Me he encontrado 2 o 3 personas que me dicen, no, yo no tengo una Biblia, pero sí la tenía en la casa anterior. Resulta que me acabo de cambiar o se acaba de casar. En alguna situación ya no tiene esa Biblia, pero siempre la han tenido. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 1. Eso es misericordia de Dios. Aquí por eso es bien interesante ver cómo habla acerca de esto es una bendición de Dios a toda la gente en general. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Qué hermoso versículo. Porque eso es lo que Dios pone en cada una de las casas, de los hogares, ¿verdad? Es verdad y es innegable, es irrefutable que en la Biblia hay salvación. En la Biblia hay vida eterna, hay gozo, hay enormes y abundantes bendiciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay hogares desintegrados con una Biblia en su casa? ¿Por qué hay matrimonios disfuncionales con una Biblia en su casa? ¿Por qué incluso dentro de los mismos cristianos hay cada vez más divorcios? Hay más separaciones con una Biblia en su casa. ¿Puedes entenderlo? Parece como algo absurdo, ¿no? En general, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad que cada vez está más perdida y más depravada con una Biblia en su casa. La respuesta es muy sencilla. No es que la Biblia haya quedado obsoleta o que ya no sirva más. Es que la gente, en resumen, no quiere acercarse a Dios, como dice Romanos. No quiere considerarlo en sus caminos. Es muy sencillo, ¿verdad? Hay mucha gente que no lo entiende así. Para entender este ejemplo, ¿verdad? Es como si nosotros, ¿verdad? Podemos tener un barco acorazado, último modelo, estacionado en el embarcadero. Y luego decimos, no, pues no lo voy a usar, ¿verdad? Voy a intentar cruzar nadando un lago lleno de cocodrilos. Y pues se lo comen, ¿verdad? No es que el barco no funcione o que no sirva para nada. Sencillamente es que si no lo usamos, pues vamos a recibir las consecuencias de nuestra arrogancia y nuestro orgullo al creer que nosotros podemos hacer mejor las cosas solos que como Dios lo planeó. Ahora, cuando habla Dios de que guardemos los mandamientos, ¿tú sabes cuántos mandamientos tiene? No son 10. No hay 10 mandamientos, no hay 2. No hay 10. Hay muchos, ¿verdad? 10 se mencionan en Éxodo 20. Sin embargo, hay diferentes tipos de mandamientos. No solamente los mandamientos que están, los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay 2 tipos de mandamientos y no todos son iguales, ¿verdad? Unos que son consejos y advertencias de cosas que tenemos que hacer, que sí tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿verdad? Hay varios de este tipo, ¿verdad? En Proverbios 4:13, ¿verdad? Dice, retén el consejo. Ese sí, guárdalo. En 4:23, ¿verdad? De Proverbios también, guarda tu corazón. Esos son mandamientos. Bueno, en el Nuevo Testamento, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Todos son exhortaciones a hacer lo que sí tenemos que hacer. Proverbios 4:20, ¿verdad? Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Todo eso Dios nos está llamando, ¿verdad? Vamos a Proverbios capítulo 6 y versículo 20, porque así lo vamos a ver, porque ahí tiene las 2 partes, ¿verdad? Proverbios capítulo 6, versículo 20, y vamos a ver la primera parte, ¿verdad? Esta primera parte habla acerca de una exhortación. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Hasta ahí, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Eso sí tenemos que guardarlo. ¿Y qué dice la segunda parte? Y no dejes la enseñanza de tu madre. Resulta que también hay mandamientos de prohibición, de cosas que no debemos hacer, que no debes permitir en tu vida. Por eso dice, por ejemplo, en Isaías, ¿verdad? No temas, no desmayes. Eso no podemos permitirlo en nuestra vida. Como dice aquí Proverbios 6:20, no dejes la enseñanza de tu madre. Estos últimos, ¿verdad? Nos hablan de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, como en el caso del miedo, el desmayar y abandonar la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué crees que debemos guardar los mandamientos de Dios? ¿Cuál será el objetivo? ¿Por qué Dios se le ocurrió que tienes que guardar los mandamientos?
Ahí vamos a Proverbios 6, ahora el versículo 23. Es bien sencillo. Dios no nos da los mandamientos nada más por equivocación, ¿verdad? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento, dice, en primer lugar es lámpara y la enseñanza es luz. Qué hermoso que tú tengas una lámpara y que tengas luz en el camino. Aquí dice, ¿verdad? Que una lámpara sirve para poder ver en medio de ¿qué? De la oscuridad. Si tú no ves nada en la oscuridad y no tienes una lámpara, pues no vas a ver ni por dónde vas a caminar, ¿verdad? Una lámpara te sirve para que en medio de la oscuridad, no es para contemplar todo, ¿verdad? El panorama. Te sirve para ver el camino y evitar los tropiezos. Para eso sirve la lámpara. Por ejemplo, ¿verdad? Tú pones una lámpara y no te alumbra todo un bosque. Alumbra solo el camino para ir en medio sin que te tropieces. La luz es lo que te permite ver con claridad en medio de las tinieblas. Sin embargo, ¿verdad? Imagínate que estás en medio de un bosque, ¿verdad? Muy denso. Y la lámpara que llevas es muy débil, es pequeña, es diminuta y es fugaz. Es como un cerillito. ¿Tú has prendido un cerillo en un bosque? No te va a servir de nada en medio de esa densa oscuridad. Si la lámpara que tenemos es muy débil o casi insignificante, esto no vamos a poder distinguir claramente las cosas. Por eso hay cristianos que no pueden ver con claridad la realidad de sus vidas. Hay diferentes tipos de focos. Hay focos pequeños y diminutos. ¿Conoces los foquitos LEDs? Son unos foquitos bien pequeñitos, ¿verdad? Esos foquitos pues no sirven más que para ponerte algunas señales, pero realmente no te sirven para alumbrar, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que son reflectores industriales, como los que están en los postes de luz, ¿verdad? Del alumbrado público. Esos son unos verdaderas lumbreras, ¿verdad? Por ejemplo, si tú pones un LED, ¿verdad? Y lo pones en el faro de tu carro, ¿qué crees que va a pasar en la noche? No vas a ver nada, ¿verdad? Porque no sirve para eso, ¿verdad? Si quieres que alumbre correctamente, necesitas un verdadero foco y además de halógeno, para que inclusive puedas ver hasta en medio de la más densa niebla. ¿Cómo funcionan los foquitos? Entonces, ¿cómo funciona un foco? La intensidad luminosa de un foco depende de la cantidad de corriente que pasa por él. Si le pones una corriente pequeñita, ¿verdad? Pues casi no va a prender nada, ¿verdad? Pero si le pones mucha corriente, pues la luz que va a emitir es muy intensa y es muy brillante. A veces los cristianos quieren tener una luz muy brillante que resplandezca en medio de las tinieblas. Sin embargo, no tienen corriente en su vida. Es decir, no hay nada que pueda generar ese brillo espiritual. La Biblia tiene muchos mandamientos, ¿verdad? 613 para ser exactos. Ahora, ¿cuántos de esos mandamientos te sabes? ¿Cuántos de esos mandamientos puedes recordar de memoria? ¿Cuántos has guardado en tu corazón? ¿Cuántos has memorizado? Y peor aún, ¿cuántos has vivido? Por lo menos sabes cuáles son los 10 mandamientos. El otro día, ¿verdad? Estaba viendo una encuesta, le preguntan a la gente, ¿tú conoces los 10 mandamientos? Sí, claro. A ver, menciónamelos. No robarás, pues no pueden mencionar más allá de 3 o 4. No saben cuáles son los 10 mandamientos. Y cristianos, olvídense los inconversos. Entonces, antes de preguntarnos por qué no tienes una victoria contra el pecado y el mundo, ¿por qué no veo las bendiciones de Dios en mi familia? Debemos preguntarnos, es más fácil, ¿cuánta corriente estoy dejando pasar en mi vida? Si hacemos un análisis en nuestra vida, a lo mejor encontramos que apenas llevas corriente para alimentar 1 miliwatt. Pues claro que tu foquito no va a prender, ¿verdad? En realidad Dios quiere que seamos verdaderas lumbreras, reflectores de 5,000 watts, que realmente se vea tu luz, ¿verdad? Yo, por ejemplo, trabajo dando soporte técnico, ¿verdad? Con mucha gente. Y resulta que en ocasiones, ¿verdad? Te pregunta la gente, oye, es que mi computadora no sirve, es más, ni siquiera prende. Y le dices, oye, y de pura casualidad, ¿no estará desconectada del contacto de luz? Ay, sí es cierto, ¿verdad? Lo mismo pasa con muchos cristianos. Parece un ejemplo chusco, ¿verdad? Pero muchas veces, pues no están conectados a la luz. Eso fue exactamente lo que dijo Jesús. En Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
Qué padre, ¿verdad? Es una analogía donde habla de que nosotros dependemos de Él. Pero ¿qué tipo de dependencia, verdad? Dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Y luego habla precisamente de lo que veíamos ahorita, ¿verdad? Este ejemplo chusco. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es, ¿verdad? Si tú estás separado, desconectado del contacto, pues claro que no vas a tener luz. Por eso tu luz, pues no se ve. Aquí veíamos en Proverbios 6:23, ¿verdad? Que el mandamiento es lámpara y es luz, sí, pero no solamente es eso. Dice, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. En segundo lugar, vamos a ver que los mandamientos de Dios son camino de vida. Ahora, ¿qué significa esto de camino de vida? El otro día estaba analizando esto, ¿verdad? Hay diferentes caminos. Toda la gente dice que va por el mejor camino, o el camino que a sus ojos le parece correcto. Hay diferentes. Vamos a Proverbios capítulo 10, porque vamos a ver varios versículos de Proverbios 10, en donde habla precisamente de esto, del camino del hombre. Hay diferentes tipos de camino. En Proverbios 10 vamos a ver el primer versículo, el versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Sabías tú que hay camino de quebranto? El camino de quebranto es camino de sufrimiento. ¿A ti te gusta un camino de sufrimiento? Vamos al versículo 21. No solamente termina ahí. Hay mucha gente que se quiere burlar hasta de Dios. Versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Mueren por falta de entendimiento. Realmente hay gente, ¿verdad?, que hasta muere, pierde la vida por falta de entendimiento. En estos mensajes, ¿verdad? Vamos al versículo 25. Aquí dice también, ¿verdad? Como para el torbellino. Como pasa el torbellino. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Aquí dice que como pasa el torbellino, el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Hay personas que no permanecen. En Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 27. ¿Qué pasa en Proverbios capítulo 10, versículo 27? 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Serán acortados. Hay dos tipos de camino, ¿verdad? Si tú no guardas los mandamientos, dice, se van a cortar, va a haber quebranto y hasta muerte. Eso no es una amenaza, realmente es una consecuencia. Así, ¿verdad? Como una persona que quiere servir a Dios y dice, y esa persona permanece para siempre. Vamos a otro ejemplo, vamos a Proverbios 4. Y vamos a ver qué interesante. Ahorita hablando de los mandamientos, veíamos ahorita que no nada más hay 10 mandamientos, hay muchos mandamientos. Especialmente el libro de Proverbios, ¿verdad? Es un libro de puras recomendaciones y exhortaciones. Proverbios capítulo 4 y el versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. No desamparéis mi ley. Esa es la primera. El versículo 5, adquiere inteligencia. ¿Qué dice? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te olvides. ¿Sabes por qué te dice no te olvides? Porque te olvidas a cada rato. Así de fácil. Versículo 6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. No la dejes. ¿No dejes qué? La sabiduría. Ahorita está hablando del versículo 5, está hablando de la sabiduría. No dejes a la sabiduría. Y ella te guardará. Versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque es tu vida. No lo dejes. Otra exhortación. No dejes que ahora el consejo. ¿Cuál es el consejo? Pues toda la Biblia, los mandamientos. Versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No entres. Otra vez, no entres en la vereda de los impíos. No vayas por el camino de los malos. Y versículo 15. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Déjala. ¿Deja qué? Está hablando de la vereda de los impíos. Deja la vereda de los impíos. No pases por ella, apártate de ella y pasa. Eso es lo que tienes. Resulta que ahorita lo que vimos, ¿verdad? En tan solo unos cuantos versículos,
En Proverbios 4, ¿verdad? 6 veces Dios dijo, no desampares, no olvides, no dejes, no entres y no pases. Son un montón de versículos, son un montón de mandamientos. Qué rápido los leemos. Por eso es por lo que tenemos nosotros que hacer este análisis. Resulta que aquí, ¿verdad? Tan solo nada más en un pedacito de un capítulo, ¿verdad? Recibimos muchas advertencias, muchos nos. Resulta que no es ni uno, ni dos, ni tres. Son múltiples advertencias. Dios hace muchas advertencias. ¿Y sabes para qué son las advertencias? Para estar alerta. Para que andemos con cuidado sabiendo que nadie de nosotros está exento de caer ni de tropezar. Para eso son las advertencias. Por eso hay mucha gente, ¿verdad? Que llevan cierto tiempo y después dicen, no, pues ya, ¿verdad? Ya sienten que ya pueden andar solos. Precisamente por eso dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No puedes confiarte ni un segundo, ¿verdad? No puedes decir, es que yo ya tengo mucho tiempo, ya tengo mucha experiencia. Delante de Dios nuestra experiencia no sirve para nada. De lo que sirve es depender de Él, ¿verdad? Si tú vas en una carretera y ves un aviso de precaución, pues a lo mejor y te lo brincas, ¿verdad? Y pasas desapercibido, pues felicidades, ¿verdad? Pero si luego hay otros 3 avisos más y después de eso te encuentras 5 y 10 avisos, entonces, ¿qué crees que va a pasar? Bajas la velocidad, volteas a ver en todas las direcciones y tomas todas las precauciones para evitar que algo malo te pase, porque seguramente hay algo ahí. Resulta que en la Biblia Dios no te ha dado ni una, ni dos, ni 3 advertencias. Te ha llamado muchas veces la atención, te ha dado muchas alertas y solo una persona que está atenta podrá reaccionar de la forma correcta. Si no te das cuenta, pues vas a tener un problema, ¿verdad? El Dios, ¿verdad? El que Dios nos haya dado muchas llamadas de atención, no es porque Dios no tenga nada que hacer o que nada más quiere molestarnos, ¿verdad? Sino porque sabe que nuestro corazón es tan voluble, es tan inestable, que ni siquiera nosotros mismos estamos exentos de un ataque por la espalda de parte de nuestra propia antigua naturaleza que andamos cargando. Eso es algo terrible y es algo que tenemos que entender. El mismo apóstol, el discípulo Pedro, ¿verdad? Que en la última cena estaba defendiendo a Jesús con su propia vida, ¿verdad? Le cortó la oreja a Malco y era muy impulsivo, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir por él. Pero ¿sabes qué pasó? Unas horas después lo traicionó y lo negó. No una, ni dos, 3 veces lo negó. No fue necesario mucho tiempo. No fueron necesarios unos años, unos meses. Bueno, ni siquiera unos días. Solamente unas cuantas horas y cambió de parecer por completo. Y traicionó a su Señor. Así es nuestro corazón, ¿verdad? Por eso no podemos descuidar nuestra comunión con Dios, ni siquiera por un momento. Por eso dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni siquiera nosotros mismos lo conocemos. Nosotros no podemos entender el grado de maldad al que puede llegar una persona cuando se deja llevar por su carne y ser controlado por su antigua naturaleza. Por eso no podemos dejar los mandamientos de Dios ni siquiera por un momento. Es como dejar de respirar. ¿Tú has dejado de respirar en algún momento? ¿Has intentado ver cuánto aguantas sin respirar? Llega un punto en el que te puedes asfixiar si no respiras. Así tiene que ser, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy está en las prisiones lamentándose por haber hecho tal o cual cosa. ¿Y sabes qué dicen? Es que yo no lo quería hacer. No era mi intención. No pensé que fuera a pasar. Pues no pensaste, pero ya pasó. Sin embargo, ya lo hiciste. Por ejemplo, por eso no debemos nosotros dejarnos llevar, ni controlar, ni dominar por lo que aparentemente parece lícito. Hay mucha gente que con ese pretexto hacen todo lo que quieren, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Hay mucha gente, ¿verdad?, que quiere hacer las cosas, pues, de acuerdo, pues, a su criterio. Dice, no, pues, es que, pues, no tiene nada de malo, ¿verdad? Y delante de Dios es un pecado. A los pecados hay que llamarlos, pues, como lo que son. No hay que ponerle caretas, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No todas te convienen.
Dice, todas las cosas, aunque son lícitas, yo no me voy a dejar dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque quien tiene que dominar nuestra vida es Dios, ¿verdad? Esto que dice aquí, ¿verdad? Que es lícito. ¿Qué es eso que es lícito, verdad? En términos legales, ¿verdad? Es que es permitido por la ley o conforme a la ley moral. Ah, bueno, pues es que la ley lo permite, ¿verdad? Tú has visto las cosas que hacen ahora con la ley, pues es que está en la ley. Y pues ya puedas hacerlo, ¿verdad? Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Países en donde la prostitución, pues es un trabajo. Pues ya es la parte de la ley, ¿verdad? Entonces puedes ir a emborrachar y puedes hacer lo que tú, pues porque ya está regulado, ahora ya es parte de la ley, ¿verdad? Una vez que le dejas el control a la carne, los resultados son catastróficos e inimaginables. Hay mucha gente que se justifica diciendo, pues es que ahora es parte de la ley. ¿Entiendes aquí la autoridad humana, verdad? Sin embargo, eso no significa que esté bien delante de Dios, aunque esté en la ley, ¿eh? Vamos a Mateo 19:8. Resulta que esta justificación pues no es nueva. Hay mucha gente que piensa igual que los discípulos de aquel entonces. No, pues es que así dice, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Mateo 19 y versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Resulta que a Jesús le preguntan en alguna ocasión, oye, dice, pues Moisés nos permitió repudiar a las mujeres. ¿Cómo dices tú que no, verdad? Y Jesús, ¿qué le contestó? Dice, Moisés os permitió, no Dios, ¿eh? Dios no permite. Y por eso dice, al principio no fue así. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice las cosas, ¿verdad? No las cambia después. Pues las va adaptando de acuerdo a la época, ¿verdad? Por eso, como dice en 1 de Juan 2:16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de fácil, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Tuvo una experiencia única, extraordinaria. Fue llevado al tercer cielo. Dios le permitió ver un pedacito, una probadita del cielo, ¿verdad? Dice en donde oyó y vio cosas tan extraordinarias y sublimes que no pueden explicarse. No puede comprenderse aquí en la tierra, ¿verdad? Sin embargo, cuando regresó a la tierra, dice Dios le dio, ¿qué? Un aguijón en la carne. ¿Para qué le dio un aguijón? Porque Dios sabía que si lo hubiera dejado así, se hubiera enorgullecido y enaltecido de tal forma que seguramente se hubiera sentido el segundo arcángel Miguel, ¿verdad? Ahora sí, háganse para allá, ¿verdad? Y les va San Pablín. Pues no, porque nuestra carne así es. Por eso, mientras estemos en esta tierra, debemos tener un freno en la carne. Porque Dios sabe que es la única forma en la que un hijo de Dios se mantiene fiel. Por eso Dios quiere que permanezcamos en Él todo el tiempo. No basta con que te conectes 5 minutitos, ¿verdad? Y luego te desconectas toda la semana. ¿Cuántos cristianos hay de esa naturaleza, verdad? Hay muchas personas que creen, ¿verdad? Que ya porque se acercaron a Dios 5 minutos el domingo, ¿verdad? Puede ser todo lo que tú quieras toda la semana. Como que ya pagaron su cuota para la semana, ¿verdad? Dios tiene que bendecirlos constante y abundantemente sin parar todo el día y además todos los días. Pues porque ya voy, ¿verdad? Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando vivimos en Estados Unidos, había mucha gente, ¿verdad? Que se sentían que ya habían cumplido con Dios, pues porque eran miembros de la iglesia. Y a mí me decían, mira, aquí está mi reconocimiento. Yo soy miembro de la iglesia fulanita, ¿verdad? Y lo tenían en la pared de su sala. O sea, pues está bien padre, pero delante de Dios eso no le importa, ¿verdad? Dios prefiere tu corazón, no un título. Por eso, como dice aquí, ¿verdad? Para entender este principio, es bien fácil. Acuérdense que Jesús, por ejemplo, siempre mencionaba cosas de la vida cotidiana para entender cuando Él hablaba, ¿verdad? Es como una llave de agua. Mientras la llave esté abierta, pues el agua va a estar saliendo. Pero si cierras la llave, ¿qué va a pasar? Inmediatamente el agua se detendrá. No te va a seguir saliendo toda la semana, ¿eh? Tienes que abrirla nuevamente, ¿verdad? Por eso dice en Juan, ¿verdad? Le decía a Jesús, ¿verdad? En Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero la clave es permanecer. Ahora esta palabra de permanecer, ¿verdad? Significa estar o mantenerse sin cambios,
Eso es mantenerse. Estar en un determinado estado, en una condición, en una situación durante un tiempo determinado. No 5 minutos, ¿verdad? Por eso cuando tenemos que permanecer, ¿verdad? Aquí la palabra permanecer que usó aquí Jesús, ¿verdad? En griego es meno, que es una raíz que significa quedarse, perdurar y perseverar. Eso es. Dios quiere que su palabra se quede en nuestro corazón, que se quede en nuestra vida para siempre, no 5 minutos, no de vez en cuando, tampoco a veces que se quede, ¿verdad? Tampoco que se quede la mayor parte de las veces, tienen que ser todas las veces, es decir, siempre. Por eso dice en Colosenses 3:16, ¿verdad? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos los unos tras otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo es lo que tiene que abundar en nuestro corazón. Dios quiere que permanezcamos fieles durante todo el tiempo. ¿Pero cuál todo el tiempo? Vamos a la primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 17. Hay gente que no entiende cuánto tiempo, ¿verdad? Pues sí, van 5 minutos, pero ahí se quedan, ahí se pierden. Piensan que con eso ya, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 17, dice exactamente cuánto tiempo tenemos que permanecer. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese es el tiempo que tenemos que permanecer fieles, que tenemos que permanecer en contacto con Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de cristianos que no permanecieron. 5 minutitos, Señor. Nada más un ratito, ¿verdad? Nada más cuando les conviene. Qué triste es que Dios la agarre nada más para un ratito, para cuando te conviene, ¿verdad? Cuando te sientes mal, cuando tienes un problema, corres y después te vuelves a regresar, ¿verdad? El rey Salomón, ¿se acuerdan del rey Salomón? El rey Salomón resulta que era una persona que pusieron a gobernar y era un niño. Y cuando a él lo suben al trono tenía 8 años, ¿verdad? Y cuando él ve la enorme responsabilidad que tenía que hacer, pues no sabía qué hacer. Y entonces dijo, Señor, pues necesito que me ayudes, ¿verdad? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3 y versículos del 11 al 15. Hay mucha gente que está igual. Oye, Señor, no sé, ayúdame, ¿verdad? Primera de Reyes 3. 3:11. Ajá. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey. Esa es Segunda de Reyes, es Primera de Reyes. Es Primera de Reyes, ¿no? Y le dijo Dios, porque has 3:11 al 15. y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Resulta que Salomón dice, Señor, no sé qué tengo que hacer. ¿Te has encontrado con algún problema que no sabes qué hacer? Y le has dicho, Señor, ayúdame. ¿Y qué crees que hace Dios? Era para que te dijera, eres un convenenciero, ¿verdad? Y te ves. Y no. Dice, ok, yo te voy a ayudar. Como le pasó aquí, ¿verdad? A Salomón. Y aquí realmente, ¿verdad? Qué interesante es esto. ¿Por qué Salomón va con Dios? Vamos ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 3, el versículo 3, porque ahí empieza todo, ¿verdad? Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice que Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre.
Mucha gente, ¿verdad? Quiere realmente amar a Dios y empiezan dando los primeros pasos, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 4. Ese versículo es muy interesante. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito ahí. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Dice que Salomón amó a Jehová y dice, ¿y después a dónde fue? Al lugar alto principal. Porque ahí era. Si Dios le había dicho algo, él lo hacía igual. ¿Y sabes cuántos sacrificios hacía? 1000 holocaustos en ese lugar alto principal. Porque él decía, aquí es el lugar donde Dios me pidió que hiciera las cosas. Y lo hacía con todo su corazón, ¿verdad? Dice que después de eso Salomón hizo grandes obras. Hizo un templo de obra primorosa. Hizo su casa, ¿verdad? Hizo su palacio. Dice Primera de Reyes, ¿verdad? Vamos al capítulo 4, versículos 30 y 31. Que fue más sabio que todos los orientales. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Fue conocido entre todas las naciones. Qué hermoso que una persona sea conocida por la bendición que Dios te da, por la comunión que tienes con Dios. Vamos a ver que Salomón, ¿verdad? Fue una persona muy importante. Resulta, ¿verdad? Que Salomón no se quedó ahí. ¿Qué hizo Salomón con esa sabiduría que Dios le dio? Versículo 32. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. ¿Has leído tú el libro de Proverbios en alguna ocasión? ¿Sabes cuántos proverbios hay? Muchísimos. Y de diferentes tipos, ¿verdad? Guarda, hijo mío, tu corazón y no te apartes y guarda y retén el consejo y bla, y bla, y bla, y bla. Todo eso lo escribió Salomón con la sabiduría que Dios le dio. Y dice que tan solo, ¿verdad? Salomón, ¿verdad? Vamos a Primera de Reyes. Ahora vamos al capítulo 10, del 18 al 20. Dice que hizo un trono de oro purísimo. No solamente puro, purísimo. Dice como nunca había existido ninguno en toda la época. En todos los reyes que tenían ahí, no había ninguno como el de él. Primera de Reyes 10, 18 al 20. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. No se había hecho trono semejante. Imagínense ese muchachito, ese niño, ¿verdad? Que no sabía, ahora tenía grande poder. Todas las riquezas que dice que ni siquiera se había imaginado. Bueno, dice que su vajilla, su plata, ¿verdad? Sus vasos, pues no eran vasitos normales, ¿verdad? No era una loza muy bonita. Versículo 21 de ahí de Primera de Reyes 10. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. No era apreciada la plata. Imagínate, ¿verdad? Que la plata, no, espérame, la plata no, ponle de oro y además oro finísimo. Imagínense todo lo que Dios le permitió ver a Salomón. Eso era con lo que comía, ¿verdad? Esos eran sus instrumentos, sus utensilios. Sin embargo, ¿verdad? Cuando Salomón empieza, resulta que se empieza y se casa ¿con quién? Con la hija de Faraón. Ahí fue donde él empezó, ¿verdad? Y de ahí empiezan todos los problemas. Oye, sí, me caso con hija de Faraón, pero amo mucho a Dios, ¿verdad? ¿Tú crees que eso puede ser, que es compatible una cosa con otra? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 8 y versículo 11, porque resulta que eso fue lo que causó su trágica decadencia, el permitirse un pecadito, ¿verdad? Estarlo guardando. Segunda de Crónicas 8, versículo 11. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella. Porque 8:11. Mi mujer no tomará en la casa de David. No morará. Mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. O sea, ¿cómo está? O sea, sí, señor, esto es para ti, pero no, espérate, esto no pertenece contigo, ¿verdad? Tú también andas repartiendo
la inmundicia con Dios. No, espérate, Señor, este va para acá, este va para allá. No se puede, ¿verdad? O sea, imagínate lo que sintió la esposa cuando le dijo, no, tú no puedes entrar porque estas son sagradas. Bueno, ¿qué le está diciendo? Es increíble. Lo mismo pasa cuando una persona, un cristiano, no, espérate, Señor, este sí, no, este sí va para acá, ¿verdad? Este lo segrego para acá, este va para otro lado. No puede ser, tú no puedes tener un corazón dividido, ¿verdad? Después de todas estas aparentes bendiciones, ¿verdad? Dice que resulta que Salomón se apartó de Jehová y dejó a su Dios. Y no se volvió nada más hacia atrás, dice que se volvió a la más grande y terrible apostasía que podía cometer un cristiano. Darle la espalda a Dios, eso es lo peor que puedes hacer. Señor, muchas gracias por tus servicios, ya no te necesito, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo de esa naturaleza, ¿verdad? Cuando Dios le había dado, pues, riqueza, sabiduría, lo había guardado, le había dado paz y seguridad y todo lo que tenía, ¿verdad? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, que es en donde empiezan toda lo que le llaman la decadencia de Salomón. Los versículos del 1 al 9, no los vamos a ver todos, pero resulta que empieza a decir, y entonces empezó a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Saben cuál es el versículo más nefasto de Salomón? Versículo 3 de Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo 3. Y tuvo 600 mujeres. 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dice aquí, ¿verdad? ¿Tuvo cuántas esposas? 700. Oye, ¿tú conoces a alguien que tenga 700 esposas? Los días del año son 365. Bueno, ni siquiera le alcanzaba para en un año verlas a todas. Tenía que aventarse de a 2 por lo menos, ¿verdad? De a 3, para en un año ver 1000 esposas. Porque no nada más tenía 700 reinas. No se quedó conforme con eso, digo 300 concubinas. Oye, ¿sabes cuánto te da 700 y 300? 1000. ¿Por qué 1000? Oye, ¿no le bastaban 100? ¿50? ¿500? ¿Por qué tenía que fuerza llegar a 1000? ¿Tú sabes por qué tenía que llegar a 1000? Resulta que Salomón es el mismo que escribió Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oye, y pues como que no me cuadran, ¿verdad? También escribió Proverbios 6, es la amonestación contra el adulterio. Escribió Proverbios 7, artimañas de la ramera. Oye, como que no me cuadran las cosas, ¿verdad? Y luego tuvo 700 esposas. ¿Sabes por qué tomó 300 concubinas? Para que su número le cuadrara con 1000. ¿Por qué tenía que llegar a 1000? Porque Satanás se va a encargar de cambiar absolutamente todas y cada una de aquellas áreas con las que servías a Dios en una total y completa apostasía en su contra. ¿Saben cuántos sacrificios sacrificaba Salomón cuando empezó? 1000. Satanás le dijo, tienes que llegar a 1000. Todo lo que hacías para Dios, ahora lo vamos a hacer en su contra. Así como Salomón sacrificaba 1000 sacrificios, ¿verdad? Satanás se encargó de cambiárselos por 1000 sacrificios, ahora los demonios. Por eso no tuvo 1000 esposas, ¿eh? Hay que recordar que Salomón no tuvo 1000 esposas. Tuvo 1000 paganas, idólatras y apóstatas esposas, que no solamente no querían nada con Dios, sino que además eran de las más abominables que podía haber. No se escogió cualquiera. Eran las peores que podía haber. Recuerda que la gente que más blasfema el nombre de Cristo no es un inconverso, que no sabe nada de Dios, sino una persona que se convirtió a Cristo y que en algún momento de su vida, ¿verdad? Algo pasó. Y sin embargo, ¿verdad? Se vuelven atrás de todo lo que Dios les había dado. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Donde dice, mejor les hubiera sido ni siquiera haber conocido de Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado De las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que les fue dado. Qué terrible es que tú primero conozcas a Dios y luego digas, Señor, pues ya no. Ya me cansé. Hay mucha gente, ¿verdad? Muchos cristianos, pues que le dan la espalda. Dice Jeremías 2:13, que dos males hizo su pueblo. Dice, en primer lugar, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y después, ¿qué hicieron? No son contentos con dejar a Dios, ¿verdad? Una fuente de agua viva. Dice, ¿qué hicieron? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Nuevamente, tú cambias la fuente y la tratas de poner, ¿por qué? Por una cisterna. No, pues aquí la hago yo solito, ¿verdad? Dice además cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, atole con el dedo, en pocas palabras, ¿verdad? Vamos a ver el caso de un rey que me sorprendió. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 26. Otro tanto, ¿verdad? Otro de los cristianos que empezaron pero bien, ¿verdad? Haciendo las cosas que Dios le había mandado. 2 de Crónicas, capítulo 26, y vamos primero a ver el versículo 15. Vamos a hablar en este momento del rey Usías, un rey de Israel. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. No, el 5. ¿5? Ajá, sí, primero el 5, perdón. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Qué hermoso que a ti Dios te prospere. Eso es la mejor bendición que puedas tener. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días. ¿Sabes por qué dice persistió? Porque cuesta trabajo, porque no es fácil. Sin embargo, él dijo, pase lo que pase, yo voy a servir y voy a buscar a Dios todos los días, ¿verdad? Esa es la decisión, la actitud correcta, persistir en buscar a Dios. No importa si tienes ganas, si no tienes ganas, si te salió bien, si estás de malas, lo que sea, tienes que persistir. Ahora, aquí lo trágico son las palabras que dice en estos días que buscó a Jehová. Vamos a ver el versículo 15, ahora sí. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, y todo lo que hacía prosperará. ¿Has oído tú ese versículo? En Salmo 1:3. Que realmente todo lo que haces prosperará, dice, y fue ayudado maravillosamente. ¿Quién era el que lo ayudaba? ¿Era la gente? ¿Resulta tenía aquí un colegio de ingenieros muy bueno? Pues no, ¿verdad? Y dice que desarrollaron instrumentos para arrojar saetas y piedras, y dice, y creció grandemente. No era que fueran muy inteligentes los ingenieros de Usías. Dice, fue ayudado maravillosamente. Vamos a ver el versículo 16, porque no termina ahí la historia, ¿verdad? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué? Se enalteció para su ruina. Resulta que no hay nadie que quiera subirse, ¿verdad? Y ponerse en el trono de Dios y decir, pues ya la hice yo, ¿verdad? Resulta, ¿verdad? Que esto no debe de sorprendernos. Lo que hicieron algunos hijos de Dios, vemos a Salomón, vemos a Usías, el mismo apóstol Pedro, cuando actuaron dominados por su antigua naturaleza. No debemos olvidar, ¿verdad? Que cada uno de nosotros también tenemos esa misma antigua naturaleza y te va a traicionar si tú la dejas. Es exactamente la misma naturaleza que todos traemos cargando. Por lo tanto, cualquiera puede reaccionar de una forma como ni siquiera te imaginas, como ni siquiera piensas que puedas llegar. Realmente, qué triste es, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo guardar los mandamientos, porque ya vimos exactamente todo lo que causa, ¿verdad? ¿Cómo guardar los mandamientos? Porque ahí viene la parte más importante. En primer lugar, permaneciendo constante en comunión con Dios. No hay otra forma. Todos los seres humanos tenemos necesidades básicas y elementales.
Pues como respirar, como comer, como tomar agua, como dormir. Son cosas que no puedes quitar, ¿verdad? Tú puedes quedarte sin dormir 24 horas, incluso 48 horas. Después de las cuales empiezan a haber consecuencias. ¿Sabes qué pasa si no duermes? Pierdes algo que se llama la concentración. Empiezas a disvariar porque tu cerebro empieza a estar cansado. Pero en el caso de la respiración, una persona puede aguantar la respiración que se llama el proceso de apnea. ¿Sabes cuánto tiempo? No puedes aguantar 24 horas y menos 48. Entre 30 y 90 segundos. En pocas palabras, puedes quedarte sin dormir 1 o 2 días, pero sin respirar 1 o 2 minutos. Ya que el cerebro es muy susceptible al oxígeno y la falta de oxígeno por más de 4 minutos puede provocar daños graves e irreversibles. Lo mismo ocurre con la vida espiritual de un cristiano. La comunión con Dios es lo más importante. Es lo que te mantiene lejos del pecado y sirviendo a Dios. Por eso es muy importante permanecer en comunión con Dios. La única forma de permanecer es en oración. No una oración superficial, no una oración mecanizada y repetitiva, sino una oración que te lleve hasta la presencia de Dios y que nos permite entrar directamente hasta el trono de la gracia. Como dice en Hebreos 4:16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la oración que Dios quiere que tengamos. Tenemos que correr a esta oración todos los días. Tenemos que llegar a su presencia, al trono de la gracia. En segundo lugar, ¿cómo guardar los mandamientos de Dios? Con su palabra. No hay otra alternativa. Tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, con las sanas palabras, como dice en Timoteo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Eso es lo que tenemos que retener, que no se te escape entre las manos. Hay quienes no retienen la palabra, ni mucha palabra, ni poquita, no retienen nada. Están vacíos. Lo único que conocen son refranes o dichos de la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga, Dios lo ayuda. A Dios rogando y con el mazo dando. Pues qué bonitos versículos, vean, nada más quiero saber dónde están. Sin embargo, nada de eso está en la Biblia. Imagínate si eso es lo único que la gente conoce de la Biblia. Por eso carecen de toda palabra de Dios, que es lo único que transforma la vida de la gente. Por lo que veíamos la vez pasada, ¿verdad? El ejemplo de un carro, ¿verdad? A lo mejor tenemos un experto piloto de Fórmula 1 y tienes enfrente un carro, último modelo, ¿verdad? Turbocargado, tiene una licencia de conducir vigente, es el poseedor de muchos premios, pero se sube un carro y si no tiene gasolina. Pues ni aunque lo quiera encender, ¿verdad? Si no prende, no va a salir ni siquiera de los pits. ¿Eso qué significa? Que sin palabra de Dios no hay impacto en la predicación. Hay quienes sí retienen la palabra, pero solamente algo. Además, ni siquiera con la forma original, sino toda chueca, rota y torcida. La Biblia, ¿verdad? Hay que recordar que debemos tomarla tal y como está, sin cambiarle nada. No tienes que adulterar absolutamente nada. Como dice Mateo 5:18, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Sabes tú por qué tienes que usar la Biblia tal y como está? Por 5 poderosas razones. La primera, porque la Biblia ya está completa. No tienes que andarle poniendo nada. Cuando Dios terminó de escribir la Biblia, no se le olvidó ningún detalle. Está todo en la Biblia lo que tiene que estar. No le hace falta ni le sobra nada. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Nosotros, como dice aquí Pedro, ¿verdad? Ya tenemos la palabra de Dios más segura. No tenemos que andarle buscando nada, ¿verdad? Quitándole, ya es lo que es. 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Me gusta mucho cómo dice aquí, tenemos la palabra profética más segura, no casi segura, no una de las más seguras, te dice, tenemos la más segura de todas. En segundo lugar, la Biblia no es de interpretación privada.
Y ese segunda de Pedro, ahí capítulo 1 y versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. eso significa que no es lo que cada quien quiere entender. Solamente hay una sola interpretación de la Biblia, la correcta, y esa es la que tiene el Espíritu Santo. En tercer lugar, la tercera característica de la Biblia es que es viva y eficaz. Aunque la Biblia sí habla de historia, no es precisamente un libro de historia. Aunque se escribió hace muchos años, ¿verdad? Lo increíble es que aún en nuestros días sigue vigente y transformando la vida de muchas personas en la actualidad en todo el mundo. Qué maravilloso es que Dios siga usando su palabra, ¿verdad? La cuarta característica de la Biblia es eficaz. ¿Qué significa algo que es eficaz? Que no tiene errores, que no falla en el blanco. Es decir, siempre cumple su propósito. Dice Isaías 55:11, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La quinta característica de la Biblia es un libro inspirado por Dios. ¿Sabías tú que esta es una de las características más atacadas de la Biblia? ¿Sabes cuál es la excusa favorita de la gente? La gente, ¿verdad? Siempre dice que fue un libro escrito por hombres. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Sin embargo, lo que no saben es que no fueron hombres comunes y corrientes, sino hombres especiales, escogidos y usados por Dios para tal fin. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice aquí que la profecía no fue traída por voluntad humana, no es algo que a alguien se le ocurrió. Dice que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es eso de inspirados por el Espíritu Santo? Hay mucha gente que no tiene ni idea, ¿verdad? Es como el libro, ¿verdad? Si tú te encuentras un libro, ves que ya está todo escrito, ¿verdad? Y te dan una pluma para que escribas en ese libro y tú escribes un montón de cosas. ¿También ves que la pluma se levanta solita y empieza a escribir todo lo que quiera? No, ¿verdad? Las plumas no escriben solitas, ¿verdad? El libro no se escribe solo. Ni la pluma tampoco se arranca escribiendo todo lo que quiere. La pluma tiene que ser usada y dirigida en la dirección que el que está escribiendo quiere. No, aunque la pluma no quiera ir, ¿verdad? Aunque se resista y quiere ir a otro lado, tiene que ir a donde la están dirigiendo. Esos son los instrumentos de Dios. Por eso la Biblia la escribieron hombres, pero no cualquier hombre, ¿verdad? Solamente hombres inspirados por Dios. Por eso toda la Biblia tiene coherencia, porque el director fue el mismo. Esto es lo que la gente no sabe, no son diferentes plumas, sino que el director es el mismo, ¿verdad? Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿Qué pasa cuando una persona no está haciendo las cosas, ¿verdad? Como Dios le pide, ¿verdad? 1 Timoteo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Realmente hay mucha gente que quiere, como dice aquí, desvirtuar lo que dice la Biblia. Dice, una persona de esa naturaleza está envanecido y nada sabe. Y empieza a delirar acerca de cuestiones y de palabras necias, ¿verdad? De las que nacen un montón de cosas. Y eso nos lleva al tercer punto, ¿verdad? ¿Cómo guardar los mandamientos? Pues con un buen compañerismo. Como dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el versículo 2 algo bien importante, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley dice, medita de día y de noche. ¿Sabes qué significa de día y de noche? Que en la palabra de Dios hay que meditarla en el día, pero también en la noche. Es decir, las 24 horas. Ahora, ¿por qué a Dios se le ocurrió que las 24 horas tienes que estar meditando? Porque sabe Dios que el diablo acecha sin descanso.
Y el diablo va a acechar no solamente 24 horas, ni los 7 días de la semana, ni los 365 días del año, sino incluso hasta los 80 o los 100 años que tengas que vivir sobre la tierra. Si es necesario, hasta verte derrotado. Ese es su objetivo, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 15, versículo 33. Realmente ese es el resumen, ¿verdad? Mucha gente dicen que el que vive con lobos, pues aullar se enseña. Y eso es lo más natural, ¿verdad? 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, no te equivoques, las malas conversaciones, claro que corrompen las buenas costumbres. Una buena amistad se caracteriza por la confianza, por la lealtad, ¿verdad? Por el respeto. La mejor buena amistad que podamos tener, pues es con Dios. Dice Filipenses 4:8, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Resulta que todas estas características, todas estas virtudes se reúnen en Cristo. Por eso debemos pasar más tiempo con Él. Todo el tiempo que nos sea posible, para que aprendamos, ¿verdad?, a pensar como Él, a reaccionar como Él, a hablar como Él, a vivir como Él y a comportarnos como Él. En resumen, a ser más como Jesús. Resulta que Pedro, ¿verdad?, y los apóstoles eran pescadores. Su forma de hablar y de expresarse cambiaron cuando conocieron a Jesús. Ya no eran los mismos pescadores. Eso es lo que dice Efesios, ¿verdad? 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es a donde Dios quiere llevarnos. Por eso tenemos que estar conociendo a Dios. ¿Tú también quieres llegar a la meta? Entonces debes permanecer más tiempo con Cristo para que puedas aprender la forma de caminar diario por este mundo. ¿Sabes cómo tenemos que vivir? Tenemos cómo guardar los mandamientos con determinación. Ahorita veíamos el caso de un rey, ¿verdad? De Usías. Dice, y persistió en buscar a Dios. Esa es la actitud correcta. Tú debes de persistir en buscar a Dios todos los días. Desde luego que no, ¿verdad? No va a ser fácil obedecer los mandamientos de Dios. Tenemos que actuar con una firme determinación para que los problemas no te doblen, para no abandonar a la primera o solamente cuando las cosas se pongan difíciles. Aquí resulta, ¿verdad?, que la palabra persistir en hebreo es darash. Y esa palabra persistir significa perseguir y procurar. No solamente hacer las cosas, pues, ya cumplí, ¿verdad? Muchas personas se conforman con decir, ya llegué al requisito, punto. No es cumplir un requisito, ¿verdad? Esa es la actitud correcta de un verdadero hijo de Dios, comprometido, fuerte y persistente. Dios no quiere un débil y flacuchón, doble ánimo y pusilánime cristianete. Vamos a Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Dice, llevado por todo viento de doctrina. Vamos a ver que esto es de las cosas más difíciles que tenemos que hacer. Persistir. ¿Por qué? Porque como veíamos que en el caso de Usías, ¿verdad? Dice, en el caso de Usías dice, y en esos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Yo espero, ¿verdad?, que en mi caso nunca haya esos días, ¿verdad? Porque esa es la actitud, ¿verdad?, que en el caso de Usías fue lo que le llevó a su decadencia, ¿verdad? Eso significa que no todos los días buscó a Dios. Llegó un momento en el que él se cansó, ¿verdad? Veíamos ahorita aquí cuando dice el versículo 16, ¿verdad? De 2 Crónicas 26, 16. Vamos a leerlo otra vez, porque sí es importante retomar qué es lo que hizo Usías, ¿verdad? Dice que él empezó a prosperar y a prosperar y a prosperar y empezó a avanzar grandemente, rápidamente. Y entonces le dio mucho gusto, ¿verdad? Y después él creía que ya después era parte de su inteligencia, ¿verdad? Todo lo que estaba haciendo. 2 Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios,
entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ese es precisamente el problema de la gran mayoría de los cristianos. Se llama orgullo. Muchos empiezan bien, pero muy pocos persisten en buscar a Jehová. Y entonces, ¿qué crees que viene? Una estrepitosa caída y decadencia espiritual. Ahora, aquí habla de algo bien interesante. Dice que aquí cuando Usías ya era fuerte. ¿Cuando ya era fuerte? ¿Fuerte en qué sentido? ¿Fuerte para qué? ¿O delante de quién? Nuestro orgullo nos hace vernos y creernos algo que no somos. ¿Han visto la imagen, verdad? De un gatito que se ve en el espejo y él se siente como un poderoso e imponente león. Así es el orgullo. Te va a decir, no, hombre, pues tú ya te las puedes todas, ¿verdad? No deja de ser un gatito. Fuerte, ¿verdad? Es la capacidad de resistir y superar obstáculos. Tú como cristiano, ¿cuándo crees que ya serás lo suficientemente fuerte para resistir la adversidad, luchando contra el pecado y el mundo? Y dices, ahora sí ya me las voy a aventar. La verdad es que nunca vamos a tener esa capacidad. Es una capacidad exclusiva de Dios. La verdad es que el cristiano enfrenta una lucha en la que el enemigo nos supera con creces. Por eso entonces nunca podremos ser lo suficientemente fuertes para enfrentarlos. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé 3 cosas. La primera, fuerza para salir victoriosos de la batalla. Es lo primero que tenemos que pedirle, que Él sea el que nos dé la batalla. Número 2, y muy importante, la humildad para nunca olvidar que Él es quien lucha por nosotros, no nosotros. El otro día estábamos hablando de este tema, ¿verdad? Resulta que en el libro de Génesis, en capítulo 6 y el versículo 5, quiero que lo veamos. Vamos a Génesis capítulo 6 y versículo 5. Este es un tema crucial de la Biblia. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6.5 o 5.6. 5:6. No, No, 6:5, ¿no? es 6.4. Ah, ok. O sea, sí, ahorita vemos el 5, pero el 6.4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre. Dice aquí algo bien interesante. Dice, ¿había qué? Gigantes. ¿Sabías tú que la palabra gigantes aquí en la parte en hebreo es nefilim? ¿Y sabes esa palabra nefilim qué describe? Personas de grande estatura, enorme estatura. La Biblia sabemos que no se equivoca. El otro día estábamos viendo un documental de gente que encontró cadáveres, pero no cadáveres cualquiera, cadáveres de seres humanos en donde se encontraban un cráneo. ¿Sabes cuánto mide el cráneo? 20, 30 centímetros. Encontraron cráneos de 70, 80 centímetros. ¿Sabes lo que eso significa? Estaban haciendo cálculos y encontraron un fémur que medía 2 metros. Es el hueso de la pierna. Eso significa que la gente de esa naturaleza eran personas que medían entre 8 y 10 metros. No personas como nosotros. Aquí dice la Biblia que había gigantes. La Biblia no se discute. Y resulta que esto, ¿verdad? Decían, y se encontraron estos cadáveres gigantescos en diferentes partes del mundo. ¿Y sabes qué hace la gente? Los enterraban. No, espérate, aquí no pasó nada, y borraban las evidencias y los escondían. Son secretos de Estado. ¿Y sabes para qué los borran? Para quitar la evidencia clara de la Biblia, de todo lo que Dios dice. Sin embargo, ¿verdad? Estos gigantes, imagínense, ¿verdad? Que eran personas, pues es lo que les decía, no sé, a lo mejor del tamaño de la casa completa, ¿verdad? 2 pisos. ¿Tú vas a poder luchar con una persona así? Lo mismo le pasó a David. Era imposible que pudieran luchar con personas así. Dice que cuando el pueblo de Israel fue a conquistar la tierra, ¿verdad? Nada más al reconocerla, dice, nosotros les parecíamos como langostas. Pero nosotros estábamos haciendo un análisis de eso, ¿verdad? ¿Sabes cuánto mide una langosta? No una langosta de mar, ¿eh? Una langosta de mar mide 40, 50 centímetros. Una langosta mide 10, 15 centímetros. Son como grillos más grandes. Esos son. Imagínate que esas personas los veían como langostinas, ¿verdad? Como langostitas. Era como un grillo, ¿verdad? Al que pisas con el pie. Imagínate si tú vas a poder vencer a esa gente, ¿verdad? Sin embargo,
Dice que Dios era el que peleaba con ellos. ¿Y sabes cómo los derrotaba Dios? Dice que Dios les mandaba granizo, ¿verdad? Les mandaba avispas que los acabaran. Porque la batalla es del Señor. Solo Él puede darnos la victoria cuando todo parece imposible. Qué hermoso que Dios siempre esté con nosotros, ¿verdad? Y en tercer lugar, hay que pedirle que nos sostenga firmes hasta que venga por nosotros. Eso se llama fidelidad. Es la parte más importante, ¿verdad? Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que tenemos que hacer, que Dios nos acompañe todo el tiempo hasta que venga por nosotros. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú no peleas nuestras batallas, porque tú nos das la victoria, porque tú nos sacas adelante. Te pedimos, Señor, para que nos des la humildad de reconocer que tú siempre estás con nosotros, que nunca creamos que nosotros somos los que hacemos las cosas. Te pedimos, Señor, para que tú nos guardes, para que tú nos protejas, para que nos mantengas fieles, Señor, trabajando en tu obra, sabiendo que tu venida cada día está más cerca, Señor. Sabemos que los ataques de Satanás quieren desviarnos, quieren desvirtuarnos, pero te pedimos para que tú nos ayudes a seguirte fiel. Te pedimos, Señor, por toda la gente que en algún momento estaba predicando tu evangelio, que se han apartado. Tú reaviva sus corazones, tráelos a tus pies, Señor, y permite que ellos puedan ser usados con todo tu poder para que tú nos permitas estar trabajando en tu obra hasta que vengas por cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú vienes por nosotros, te anhelamos tu venida y te pedimos para que tú nos ayudes, para que nosotros seamos los obreros que tú quieres que seamos, diligentes y aprobados, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.